Vámonos a Juchitepec, en el Estado de México. Allá fue ubicado un rancho ligado a los hijos del Chapo Guzmán. Se dio a conocer que la propiedad fue decomisada por la CEIDO el año pasado y aseguraron cocaína y marihuana en este lugar. Derivado de la investigación, se detuvieron también a 15 personas. A tan solo 61 kilómetros de la capital mexicana, las autoridades han realizado un descubrimiento que podría transformar todo lo que pensábamos saber sobre los herederos del conocido líder criminal, el Chapo. No se trataba de un escondite cualquiera, lo que encontraron en su interior conmocionó a toda la nación. Una bóveda clandestina oculta en la montaña, repleta de documentos que comprometen a políticos y empresarios de los más altos niveles. Sin embargo, el verdadero terror emergió al encontrar un registro detallado de cuentas, con nombres, fechas y una lista de personas consideradas traidoras que debían ser eliminadas. Las ejecuciones no tardaron en comenzar. Este rancho no solo servía para almacenar sustancias ilícitas, era una máquina de eliminación diseñada con precisión, donde los informantes desaparecían sin dejar rastro. Todo comenzó con una investigación liderada por la Subprocuraduría especializada en delincuencia organizada. A través de cientos de llamadas telefónicas intervenidas, las autoridades llegaron a este rancho ubicado en el Estado de México. A primera vista, el lugar parecía una finca agrícola común, pero sus conexiones directas con Sinaloa y los hijos de Guzmán lo hacían mucho más. Lo más sorprendente era cómo lo escondieron a plena vista. Para llegar allí, es necesario atravesar caminos de terracería rodeados de cerros, entre cultivos de aguacate y trigo. En una ladera de la montaña, se encontraba la bóveda oculta, a la que solo se podía acceder tras subir más de 1 kilómetro por una pendiente empinada. Todo estaba planeado al detalle, un intruso a pie tardaría entre 20 y 30 minutos en llegar, mientras que los habitantes del rancho utilizaban cuatrimotos para desplazarse rápidamente. La casa principal, de apenas 80 metros cuadrados, parecía insignificante, pero era solo una fachada. El verdadero valor residía en el terreno, que se extendía por toda la colina. Además, el lugar contaba con un sistema de comunicación inalámbrica eficiente, fundamental para su operación. Las montañas no solo ofrecían aislamiento, sino también un control estratégico, rutas limitadas y difíciles de patrullar, perfectas para esconder laboratorios y sistemas de comunicación. Incluso la vegetación densa impedía que los drones detectaran actividades desde el aire. En la parte trasera, un camino discreto conectaba con la carretera principal, ideal para mantener comunicaciones con el exterior sin llamar la atención. Este sitio, conocido como Rancho en la Boca, tenía un nombre que ocultaba su verdadero propósito: un centro de almacenamiento de sustancias provenientes directamente de Sinaloa. Lo que parecía una finca común se convirtió en la clave para desmantelar una red de traición y violencia que sacudió los cimientos del tráfico ilícito en México. La investigación comenzó como una operación rutinaria de la Subprocuraduría especializada, interceptando múltiples llamadas telefónicas. Como suele ocurrir, un pequeño hallazgo desencadenó una cadena de revelaciones. Lo que escucharon en esas conversaciones fue tan grave que se obtuvo una orden judicial especial para ampliar la vigilancia. El operativo creció tanto en complejidad que diversas agencias federales tuvieron que colaborar. Entre enero y mayo del año siguiente, la Agencia de Investigación Criminal AIC se unió al caso, desmantelando la célula criminal pieza por pieza, como quien arma un rompecabezas. Cada descubrimiento revelaba nombres, rutas y conexiones. Las transcripciones de las llamadas eran un tesoro invaluable para entender su operación. Por ejemplo, en una conversación entre Pancho, el líder del grupo, y su operador Chepe, se coordinaba el envío de marihuana escondida entre mangos. Todo se comunicaba en clave, con un nivel de precisión impresionante. La logística era ingeniosa, los cargamentos llegaban disfrazados como frutas comunes al mercado principal, mientras la sustancia tomaba otro rumbo hacia Tepito. Hay que acomodar bien el mango para venderlo. Viene chico y grande, decían, empleando códigos para discutir sus operaciones. Cada palabra tenía un significado oculto, y cada frase era parte de un sistema sofisticado. Cada evidencia encontrada revelaba otra capa del sistema. Las llamadas interceptadas no solo mostraban cómo movían las sustancias ilícitas, sino también una red de distribución que se extendía desde Sinaloa hasta el centro del país.
Los investigadores pudieron mapear rutas, identificar puntos de almacenamiento y, lo más importante, entender quiénes eran los principales actores en esta operación. El grupo almacenaba las sustancias ilícitas en el rancho oculto entre las colinas, utilizando observadores que se turnaban para advertir sobre cualquier movimiento sospechoso. El lugar estaba equipado con suministro eléctrico y una silla estratégicamente ubicada al inicio del camino de acceso, formando un sistema tan bien diseñado que les permitió operar durante meses sin ser detectados. Todo cambió cuando las escuchas telefónicas comenzaron a destapar sus secretos. Lo que nadie sospechaba era que esas interceptaciones revelarían mucho más que una simple red de distribución, desnudaron por completo la estructura de la organización. La vigilancia del lugar era digna de una instalación militar. Desde las colinas cercanas, los observadores se turnaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana, monitoreando cualquier actividad en un radio de varios kilómetros. Todo estaba cuidadosamente calculado, una silla colocada estratégicamente al inicio del camino funcionaba como el primer punto de control, mientras sistemas de comunicación avanzados y una conexión inalámbrica aseguraban que la información fluyera sin interrupciones. Cada elemento formaba parte de un sistema de seguridad diseñado para ser impenetrable. Las rutas de distribución eran una auténtica obra maestra de logística criminal. La conexión entre Sinaloa y el Estado de México estaba tan bien diseñada que podían mover cantidades impresionantes de sustancias ilícitas sin llamar la atención. El transporte camuflado era ingenioso, cargamentos de fruta, como mangos, llegaban al mercado principal mientras que la mercancía real tomaba rumbo hacia Tepito. Las transcripciones de las llamadas interceptadas mostraron conversaciones en clave sobre precios y cantidades que reflejaban la sofisticación de la operación. ¿Cómo anda el kilo por allá?, preguntaban, y la respuesta en clave, aquí andan 8 pesos, era parte de su elaborado sistema de comunicación. Lo que hacía única a esta operación era su capacidad para mantener múltiples puntos de distribución activos en el Valle de México. Cada entrega estaba cronometrada al minuto, cada movimiento calculado con precisión casi militar. El grupo había creado una red tan eficiente que podían redirigir cargamentos en cuestión de minutos si detectaban presencia policial en alguna ruta. El hallazgo más impactante fue el libro de cuentas oculto en las paredes del rancho. Este documento no solo detallaba las rutas de distribución, sino que contenía una lista completa de nombres de políticos y policías que colaboraban con el grupo. Cuando esta información salió a la luz, desató una ola de violencia sin precedentes. Los líderes del grupo, desesperados por borrar cualquier evidencia de sus conexiones corruptas, comenzaron una serie de ejecuciones que sembraron el terror dentro y fuera de la organización. La Fiscalía General de la República continúa investigando a las autoridades que podrían haber colaborado con los criminales. Este caso no solo expuso una red de tráfico ilícito, sino también un sistema de corrupción que se extiende a múltiples niveles del gobierno y las fuerzas de seguridad. Mientras el rancho permanece bajo custodia, los investigadores siguen encontrando pruebas que sugieren que esta operación era solo una pieza de algo mucho más grande y oscuro. La red de túneles que diseñó no solo conectaba diferentes áreas del rancho, era un laberinto subterráneo donde se ocultaban laboratorios clandestinos y algo aún más siniestro. El sistema de seguridad que protegía este imperio era prácticamente impenetrable. Los vigías, estratégicamente colocados en puntos clave alrededor de las colinas, utilizaban la geografía natural como una ventaja táctica, consolidando un sistema que parecía invulnerable hasta que las piezas comenzaron a caer. Cada noche, el silencio de la montaña se veía interrumpido por el crujir de las radios y, ocasionalmente, por disparos lejanos o explosiones que nadie se atrevía a cuestionar. El sistema de alertas tempranas que habían implementado era tan avanzado que podían evacuar todo el complejo en cuestión de minutos si detectaban cualquier actividad sospechosa. Los documentos hallados en la bóveda oculta revelaron una red financiera que iba mucho más allá de las operaciones ilícitas, mantenían conexiones con empresas aparentemente legítimas que operaban en todo el país. Desde mercados de frutas hasta negocios de transporte, pasando por constructoras y servicios, cada centavo de origen dudoso era blanqueado cuidadosamente a través de esta red empresarial. Entre los documentos apareció una lista detallada de empresarios y funcionarios implicados, nombres que, de hacerse públicos, sacudirían los cimientos del poder.
El control territorial que ejercían iba mucho más allá de los límites del rancho. Las comunidades locales vivían bajo un régimen de terror silencioso. Nadie hablaba, pero todos sabían. La influencia de este grupo se extendía como una sombra, controlando cada aspecto de la vida diaria, desde la economía hasta las interacciones sociales. La red de comunicaciones que habían establecido era una prueba de su capacidad y recursos. Las interceptaciones mostraron cómo monitoreaban incluso las conversaciones más triviales, construyendo perfiles detallados de todos los que se cruzaban en su camino. Pero lo más impactante fue descubrir que este imperio subterráneo no era solo un centro de operaciones, era un símbolo de poder absoluto. Las reuniones clandestinas en los túneles definían el destino de territorios enteros. Los documentos confidenciales almacenados en la bóveda servían tanto para el chantaje como para la protección, asegurando su dominio desde el más bajo colaborador hasta las figuras más influyentes. La aparente calma en Sinaloa se rompió abruptamente cuando una ola de violencia sacudió Culiacán. Estallaron enfrentamientos entre dos facciones principales, por un lado, los seguidores de Ismael Zambada García, conocido como el Mallito Flaco, y por otro, los Guzmán Salazar. Esta lucha interna por el control no es solo territorial, sino una guerra que está desangrando al noreste de México. La captura de algunos líderes como Ovidio Guzmán López ha fracturado al cártel en facciones rivales. Las consecuencias de esta guerra interna son devastadoras. Los enfrentamientos se han extendido más allá de Culiacán, alcanzando comunidades como El Salado y Nabolato, donde la población vive aterrorizada. Negocios cierran temprano, las calles se vacían al atardecer y el miedo reina constantemente. La violencia ha alcanzado niveles alarmantes. Los sicarios, actuando bajo órdenes contradictorias, siembran el pánico en las calles. Familias que han habitado estas zonas por décadas están atrapadas en el fuego cruzado, y ni siquiera las autoridades locales están a salvo, constantemente amenazadas por ambos bandos. La situación se complica aún más por la sofisticación de las facciones en conflicto. Cada grupo dispone de armamento pesado, vehículos blindados y sistemas de comunicación avanzados. Los enfrentamientos ya no son simples tiroteos, se han convertido en verdaderas batallas campales que involucran tácticas militares y equipos de última generación. La crisis en el noroeste mexicano ha generado preocupación tanto local como internacional. Las autoridades enfrentan el desafío de combatir a estas organizaciones mientras intentan proteger a una población civil atrapada en una guerra que parece no tener fin. Los esfuerzos por restaurar el orden se ven constantemente obstaculizados por la complejidad del conflicto y las lealtades divididas dentro de las fuerzas locales. El hallazgo del libro de cuentas oculto en las paredes del rancho destapó una red de corrupción que estremeció al país entero. No eran simples anotaciones, sino un registro meticuloso de nombres, fechas y montos que implicaban a funcionarios de alto rango, desde comandantes policiales hasta figuras políticas de primer nivel. El sistema de protección era tan sofisticado que incluso mantenían una nómina mensual para asegurar lealtades entre quienes debían perseguirlos. Sin embargo, lo más impactante no fue solo descubrir a los implicados, sino revelar cómo Chepe, la mano derecha de Pancho, había estado entregando información crucial a las autoridades durante meses. Este operador clave había estado negociando su supervivencia personal, traicionando a sus compañeros uno a uno. Las intervenciones telefónicas dejaron al descubierto conversaciones tensas entre Chepe y Pancho, donde la desconfianza crecía con cada intercambio de palabras. El derrumbe comenzó cuando Ricardo el Franco fue desenmascarado, no solo como facilitador de actividades ilícitas, sino como un agente doble. Su lealtad fluctuaba según quien ofreciera más, jugando un peligroso doble juego entre Pancho y una facción rival. Cuando su traición salió a la luz, el rancho se convirtió en el escenario de un violento ajuste de cuentas. Varios miembros del grupo perdieron la vida, exponiendo la fragilidad de una organización que se creía invulnerable. Las autoridades locales, cómplices del grupo, entraron en pánico cuando la Fiscalía General comenzó a investigar sus nexos. Se filtraron informes que comprometían a altos mandos policiales, quienes no solo encubrían operaciones, sino que también se beneficiaban económicamente de ellas. El miedo se apoderó de las filas de la organización, nadie sabía quién sería el próximo en caer o desaparecer. La estructura comenzó a fragmentarse desde dentro.
las alianzas, aparentemente sólidas, se desmoronaron en días. Los hermanos Guzmán, que hasta entonces actuaban como un frente unido, empezaron a enfrentarse por el control de las operaciones. Los ejecutores recibían órdenes contradictorias, desatando el caos en las calles del Valle de México. Mientras tanto, las intervenciones telefónicas seguían revelando más traiciones. Las conversaciones entre Chepe y agentes infiltrados revelaron un plan cuidadosamente elaborado para garantizar su supervivencia. Todo está en orden, decían en clave, pero detrás de esas palabras aparentemente inofensivas se tejía una red de engaños que costaría muchas vidas. El rancho, antes símbolo de poder y control, se transformó en el epicentro de un conflicto feroz. Los vigilantes, desgastados por la constante paranoia, ya no sabían en quién confiar. Cada esquina, cada sombra, podía ocultar a un traidor o un adversario. Las ejecuciones internas se volvieron tan frecuentes que incluso los más leales empezaron a planear su huida. Ya no se trataba solo de controlar sustancias o territorios, sino de sobrevivir en un juego mortal de lealtades efímeras, donde la traición era la única constante. Mientras el grupo se desmoronaba desde dentro, una nueva generación de líderes emergía de las cenizas, cada uno con sus propias ambiciones y estrategias. La pregunta ya no era quién gobernaría el territorio, sino cuánto quedaría por gobernar.